Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otro encuentro de Juntos a la Distancia. Mi nombre es Salomé Palavecino y pertenezco al área de Juventud de la Cámara de Senadores. En el día de hoy hemos articulado con la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, pertenecientes al Ministerio de Salud, para hablar sobre el grooming. El grooming es la manera en la que los pederastas se ganan la confianza de los menores para conseguir concesiones sexuales. En Catamarca, el 12 de agosto de este año, se dictó la primera condena por grooming y hasta el momento han sido 2 las condenas que se vienen dictando. Es importante conocer sobre esta temática para poder identificar, prevenir y denunciar en el caso de que esté ocurriendo. Los invitados del día de hoy son el magíster Juan José Codigoni Díaz, director provincial de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones, la licenciada Victoria Bochatey, directora de Atención Integral de Salud Mental, y la licenciada Melina Felipa, integrante del equipo técnico de la Dirección de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones. Antes que nada, quisiera recordarles que cualquier duda o consulta que tengan, la pueden ir escribiendo en los comentarios y nosotros las vamos a estar leyendo al finalizar la charla. A continuación, va a hablar el magíster Juan José Codigoni Díaz. Buenas tardes, Juan. Hola Salomé, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes, al área de juventud del Senado por la invitación y bienvenidos a todos los que están en este momento en la conversación. Como bien vos mencionabas, hoy dentro de los avances que se dan en la tecnología y todos los avances sociales, donde cada uno de los avances son cada vez mucho más rápidos y con una velocidad extrema, podríamos decirlo, donde todos los conocimientos y las tecnologías van tomando su impronta y donde puntualmente en esta época de emergencia sanitaria, brindada por la pandemia a nivel mundial, ha hecho que los dispositivos tecnológicos dentro de las videollamadas, dentro de la mensajería, todo por dispositivos remotos y multimedia, tengan la posibilidad de incrementar esta temática. Y siempre como dentro de esta temática, uno como de mis gustos, como a nivel personal, tiene que ver en relación a lo tecnológico, y bueno, vinculado también en relación a las problemáticas que tienen que ver en torno a la salud mental, es cómo van afectando cada una de las modalidades de las personas que buscan seducir a otras personas para sacar un beneficio o un provecho. Pasa puntualmente, por ejemplo, con el ciberdelito. Hoy el ciberdelito es una de las ramas que se está viendo mucho en este tipo de pandemia, y en relación también con el grooming, un área donde no se le da mucha importancia todavía, pero por desconocimiento, que tiene que ver en relación a los juegos online. Hoy hay un montón de casos que se dan hoy, cuando uno está jugando a distintos juegos online, estás conversando con distintas personas del mundo y van sucediendo un montón de otras cosas, podríamos llamarlo, que no tienen que ver puntualmente con el juego en sí mismo. Nosotros desde la Secretaría de Salud Mental, desde las direcciones en las cuales nosotros estamos abocados, que es puntualmente el área asistencial, no tenemos una línea puntual del trabajo sobre el grooming, pero es por las distintas padecimientos mentales que nosotros nos encontramos, por las personas que llegan a los distintos dispositivos, nos encontramos que han pasado en algún momento, o podrían haber pasado, o no se dieron cuenta que estuvieron al frente de esta situación de grooming, que es básicamente como ser seducido para obtener como algún beneficio, en este caso, como bien vos lo mencionabas, como algún pedófilo o pederasta, con esta modalidad en particular, que tiene que ver puntualmente con los niños. Y cómo toma como una gran importancia, que ahí vamos a ir desarrollando el tema puntualmente, cómo toma la importancia el contexto, como la familia, los amigos, para prevenir y tener los cuidados necesarios. Así como nos cuidamos nosotros personalmente con distintas situaciones, dentro del uso de la tecnología, tener el uso responsable de las tecnologías, y como adultos,
fomentar y enseñar sobre este tema, sobre cómo utilizar, qué decir, qué no decir, qué cosas brindar, qué cosas no brindar, es sumamente importante. Así que, bueno, un tema súper importante para ponerlo en la mesa social, porque son los temas que nos pasan hoy en día dentro de la salud mental. El suicidio, los intentos de suicidio, el consumo problemático, la ansiedad, depresión, el grooming, el bullying puntualmente, son todos temas que toman mucha importancia. Así que agradecidos con el espacio, la idea es que sea lo más dinámico posible, así que tanto Victoria como Melina como yo vamos a ir charlando sobre distintos temas e ir tocando y aportando mientras el otro va hablando y aportando sobre lo que cada uno puede ver desde este lugar. Y bueno, bienvenida a todas las preguntas, tanto de ustedes como del público, sobre lo que esté a nuestro alcance. Habrá preguntas que no podrán ser respondidas por cuestiones de legalidades, habrá preguntas que tal vez no las sepamos y nos comprometemos a responderse después y trataremos de responder todo lo que más podamos en relación a la temática. Bien, muchas gracias, Juan. Ahora nos va a dar una introducción al tema la licenciada Melina Felipa. Buenas tardes, Melina. Hola, buenas tardes. Bueno, Salomé, muchísimas gracias por la invitación al espacio, al Senado en general, al Grupo Juvenil por esta invitación. Y bueno, retomando algunos aspectos y puntualmente lo que vos mencionabas al principio, creo que antes de embarcarnos en dar definiciones respecto a la problemática en sí, creo que lo importante es contextualizar algunas cuestiones inherentes al tema, sobre todo poner como de manifiesto que en el año 2013, más precisamente el 13 de noviembre, se da legitimación mediante la ley 26.904, en el artículo 131 del Código Penal, al grooming se lo tipifica como un delito, ¿sí? Como bien decía recientemente, en el mes de agosto se dio el primer fallo aquí en Catamarca respecto a un ciberacoso o grooming, como se denomina en inglés, digamos, la definición, que había tenido lugar en el año 2014 y que debido a diferentes situaciones dentro del proceso judicial con el acusado, bueno, tardó hasta la fecha en tener sentencia. Siendo efectiva la condena para esta persona de 3 años y 7 meses, puntualmente. La condena máxima que se establece por el Código Penal es de 4 años, de 6 a 4 años. Así que para esta persona fue la condena máxima, digamos, establecida. Y en el año 2017 se dio el primer fallo en la Argentina, más puntualmente en Bahía Blanca, el caso de una menor de 12 años, Micaela, que, bueno, había sido víctima de un acoso, digamos, cibernético, exacto, y que terminó en homicidio, o lo que hoy conocemos como femicidio, digamos. Así que, bueno, puntualmente quería como establecer esos datos que me parecen de relevancia para el contexto, y también poner de manifiesto que debido a la situación que nos atraviesa hoy en día, el contexto actual, de hecho, cuando nos propusieron esto, los eventos anteriores se habían hecho de manera presencial, y bueno, hoy estamos haciendo uso de la tecnología para poder llevarlo adelante por la pandemia, digamos, que nos atraviesa a todos a nivel mundial. Es importante y de menester aclarar que a raíz del COVID y que de los niños, niñas y adolescentes que hoy atraviesan y están mucho más tiempo conectados, digamos, ha habido un incremento en las estadísticas respecto a denuncias referidas al acoso sexual, digamos, mediante bueno, la tecnología, ¿no? Y o sea, ciberacoso, que se le denomina, y que bueno, que eso ha puesto como en alarma, de alguna manera, la implicancia de todo lo que tiene que ver con la salud pública y acciones a llevar a cabo en relación a eso. Recientemente estuve
como leyendo algunas cosas puntuales que desde el Senado se está proponiendo un proyecto de ley que de alguna manera obligue a que la mayoría de los dispositivos tecnológicos tengan en sus pantallas de inicio información inherente al uso adecuado y a una psicoeducación respecto al uso de las tecnologías, digamos, de todos los dispositivos, ya sea de aquellos que se obtengan de manera particular o aquellos que sean provistos por el Estado, donde se le aconseje al menor y a todos los usuarios, en realidad, porque si bien es una problemática que por ahí deja más vulnerable a una población, no estamos ninguno exentos a ser víctimas del acoso cibernético, con sus diferentes características. Por ese motivo, bueno, me parece como que era importante contextualizar la situación antes de dar a conocer, digamos, aspectos y características puntuales de lo que es el grooming, cómo uno lo puede identificar y qué acciones uno tiene que ir tomando al respecto. Bien, muchas gracias Melina por tus aportes. Es muy importante conocer cómo toda la historia de esto, cómo se fue dando en Argentina y todo este tema. A continuación nos va a hablar la licenciada Victoria Bochatey. Buenas tardes, Victoria. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? En realidad, escuchando un poco a Meli, lo principal que pensaba y se me venía a la cabeza es que somos responsables de lo que comunicamos y cómo comunicamos. Y me parece que es interesante también pensar de que, digamos, no salir paranoicamente a responder a que la comunicación es mala, porque, como bien decía Meli, la pandemia nos enseñó otros modos de comunicar. Estamos cada vez más conectados en algún punto y conectados a través de estos espacios que no se interrumpe el vínculo, sino todo lo contrario, se potencia la vinculación y se potencia la posibilidad de llevar a cabo un montón de encuentros, de formación, de conversación, de acceder tal vez a otros espacios que antes eran como muy difíciles pensar, como los conversatorios que se generaron de manera internacional, pero me parece que lo importante es pensar de qué modo utilizamos la comunicación, ¿no? Porque si no parecería que vamos a ir a vedar la comunicación o vedar los medios de comunicación porque representan un peligro. Hay dos cuestiones importantes cuando escuchaba hablar, esta cuestión de que pensemos que el grooming tiene que ver con este ciberacoso que se ejerce con una intencionalidad puramente sexual. Bien, es decir, hay una intimidación, hay una persuasión, hay una amenaza, que esto también, digamos, para no entrar en tecnicismos o pensar la fase, pero cómo a través de la persuasión y a través de la confianza se va generando una intimidación. Por eso hablamos de un acoso, porque hablamos de una vulnerabilidad en la víctima, por la edad principalmente, por la situación en la que se encuentra, y también me parece que lo interesante es pensar como en las consecuencias emocionales, ¿no? Porque en todo este proceso de acoso hay una intimidación y sobre todo hay una sumisión y una subordinación. Entonces, siempre estamos como en un momento muy, o en una línea muy fina de poder cómo acompañar a los niños o a los adolescentes en estos espacios. Hoy pensemos que si no fuera a través de Zoom o no fuera a través de plataformas, los chicos no podrían estar accediendo a la educación. Entonces, no se trata de anular o de eliminar, sino pensar en cómo se puede hacer un uso responsable. Yo pensaba también, hoy los adolescentes, la mayoría entran a las plataformas de juego y a través de eso se comunican. Entonces, bueno, pero también a través de eso muchos adultos están obteniendo mucha información y están acechando de alguna manera a los adolescentes. Entonces, me parece que es importante poder pensar cuál es el punto de la privacidad, cuál es el punto también de la intimidad, que son como dos cuestiones diferentes que tenemos que acompañar y que trabajar con los chicos, cuando también un mensaje tiene que llamar la atención a un niño o un adolescente para que lo puedan compartir con los adultos, en qué espacios podemos participar, en qué espacios no, pero sí que la clave o que las herramientas lo tengan los chicos, porque si no vamos a terminar, digamos, a ver,
también hay cierta peligrosidad, y sí creo que los que acompañamos como en espacios terapéuticos de la cotidianidad de los adolescentes llama la atención. Hoy hay aplicaciones donde a través de la aplicación sabemos dónde están, en qué lugar se encuentra el adolescente con sus pares, y tampoco hay espacio a la intimidad. Y desde algún punto, ¿cuál es la justa medida? Entonces, yo creo que no hay aplicaciones que son malas, sí hay aplicaciones, o sí, tal vez el uso es lo que lo vuelve como nocivo o peligroso. Hace una semana salió una denuncia en Córdoba de una chica a través de una aplicación de TikTok que estaba siendo intimidada por un adulto que cambiaba su identidad, que esto también es algo importante de pensar en el grooming. En el grooming generalmente los victimarios cambian su identidad, se ponen seudónimos, entablan lo que es en primera medida todos los vínculos de confianza, y a través de la confianza, por eso hablamos de tal vez pensar también cuáles son los perfiles de estas personas que ejercen estas estrategias persuasivas, que tienen que ver con ciertos perfiles psicopatológicos, es decir, entran a través de la confianza, de un vínculo de intimidad, y a través de esos van pudiendo tomar información que después es usada para acechar y para intimidar y para amenazar. Entonces, me parece que es importante trabajar fuertemente en esto que hablaba Melina también, de la psicoeducación, del acompañamiento, de establecer claves que tengan que ver con, por ejemplo, cómo se pueden bloquear los perfiles. Hoy los adolescentes, y en este punto me parece que lo tienen mucho más clara que tal vez nosotras, nuestras propias adolescencias, ¿no? Es decir, cuando bloqueo un perfil, qué es lo que decido que se muestre, por eso hablo de la intimidad y tan importante, qué quiero que se vea y qué no, qué tiene que ver con mi intimidad y qué deseo compartir, porque me parece que además lo que está de fondo en todo esto tiene que ver con una cuestión de, por eso hablaba de lo emocional, ¿no? Cómo rápidamente, o la vulnerabilidad lleva a, como diciéndolo en bruto, como entrar rápidamente en una relación que termina siendo violenta, porque hay que poner estos nombres, ¿no? Hablamos de violencia, hablamos de acoso, hablamos de estrategias persuasivas, hablamos de, me parece también en esto importante entender que tiene que ver con una finalidad sexual y tiene que ver con un impacto muy fuerte en lo emocional, ¿no? Porque a veces lo que trabajamos es, y lo que se viene trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el grooming, tiene que ver con esto de prevención. Hace un rato lo decía Meli, hace muy poquitas semanas salió una campaña de HBC del banco, donde, bueno, cuando van a sacar plata, empieza el computador a decir, ¿te gustaría sacar más? No, seguro está seguro, digamos, ¿cómo nosotros somos responsables de mostrar que la intimidación aparece de un montón de maneras? Entonces, bueno, en este caso tiene que ver con lo sexual, pero ¿cuántas intimidaciones, cuántas persuasiones se hacen en otros planos? Entonces, me parece que lo que es importante es estar muy pendientes como padres, como sociedad, también la educación en este punto, de cuáles son los canales que se están utilizando y sobre todo cómo se está utilizando. Porque los efectos o las consecuencias son muchas, ¿no? Es decir, a nivel emocional, el retraimiento, la depresión, Juan lo hablaba hace un ratito, la ansiedad. UNICEF en el último informe habla que justamente una de las causales del suicidio tiene que ver también con el abuso sexual. Y el grooming es una manera es justamente un modo de acceder sexualmente a un adolescente o un niño que se encuentra claramente por su condición en una posición de vulnerabilidad. Así que, bueno, son muchas las cosas que podemos hablar. También pensaba hoy cuando nos invitaron lo importante de también poder hablar esto en términos jurídicos, como hablaba Melina hace un rato, poder pensar en que participen también especialistas en este punto, y también los especialistas en informática, ¿no?
Sí, totalmente. Qué importante que me parece esto que decías de que hay que educar a nuestros hijos, haciéndolos saber de que existen estos riesgos en Internet, como para que ellos también puedan, o sea, crezcan en un ambiente en el que sepan qué compartir, cómo compartirlo, qué van a mostrar en las redes sociales. Eso es muy importante. Bueno, ahora le voy a hacer unas preguntas que están realizando en los comentarios. Una de las preguntas dice, ¿a dónde se debe denunciar si alguien es víctima de grooming? Bien, puntualmente, en caso de que se identifique o digamos, se tome conocimiento de que alguien ha sido víctima de un ciberacoso, digamos, de grooming, se tiene que tomar la denuncia o sea, se tiene que dirigir a la fiscalía más cercana al domicilio de la víctima, digamos, para asentar la denuncia. Lo que es importante tener en cuenta en relación a eso, más allá de dónde se debe hacer la denuncia, es que es importante que las personas que tomen contacto con esta situación no borren el material, digamos, de los dispositivos donde den cuenta del abuso, que tampoco bloqueen al usuario que ha sido el victimario, digamos, porque esa manera hace que la persona, como bien mencionaba recién Victoria, cambie de identidad, digamos, de baja a ese usuario y no haya posibilidad de acceso a poder interactuar con esa persona. Recordemos que son personas que utilizan perfiles falsos, seudónimos, y que de esa manera es el modo de entrada hacia la dinámica de interacción con los niños o niñas y adolescentes, y que si uno de alguna manera empieza a tener, si un adulto interfiere en esta situación y empieza a ser hostil con esta persona en función de defensa de su hijo, obviamente que puede ser algo que normalmente se despierte por la vulnerabilidad en la que encuentra su hijo expuesto, es necesario tomar calma ante esa situación, guardar toda esa evidencia y dejar que los profesionales, digamos, que tengan la especificidad en resolver esta situación, se encarguen, ¿sí? Porque es la única manera en la que van a poder llegar a la víctima, al victimario, perdón, ¿sí? Y de esa manera proteger a la víctima, ¿sí? De hecho, bueno, en el caso de aquí de Catamarca sucedió de esa manera. El hecho de que pudieran seguir en comunicación, encuentran a la persona que hoy en estos momentos ha sido acusada en el Parque de los Niños, esperando a esta niña en este encuentro, digamos. Entonces, el hecho de que hayan manejado muy bien la situación permitió dar con la persona en cuestión, ¿no? Entonces, esas son como las pautas que por ahí es importante que se tengan en cuenta al momento de realizar la denuncia, ¿sí? Que se sostenga la calma, que se guarde la información, que no se dé de baja el perfil, o que se lo denuncie el perfil una vez habiendo hecho todas las averiguaciones pertinentes, pero no previo a eso. Bien, muchas gracias, Melina. Otra de las preguntas es... Perdón, ¿no? Algo que quería agregar respecto a lo que vos preguntabas. Hay dos líneas, ¿sí? También que es importante, la línea que es, lo leo porque es el 0800-222-1717, que es el programa de víctimas contra las violencias, perdón, que es justamente una línea donde se puede denunciar el abuso sexual, el grooming, y lo que brinda esta línea es la orientación, la contención y el acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. Son líneas donde se pueden no solamente hacer la denuncia de manera directa, sino sobre todo que van a ser recibidas esas denuncias por especialistas que van a poder orientar, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, para no revictimizar, lo primero que hay que hacer es poder no solamente tomar esa denuncia y orientar sobre digamos, como encauzar la denuncia, sino sobre todo esa primera intervención, ¿no? Porque muchas veces las primeras intervenciones terminan revictimizando porque o tienden a culpar, cómo no te diste cuenta, cómo no lo dijiste antes, estás todo el día en la computadora, no sé. Entonces, me parece que lo importante es pensar que estos espacios también se crean frente a la realidad que nos encontramos, ¿no? Y que es importante saber de que hay personas que están especializadas en esta escucha y en esta orientación, y que hay
y tiene que existir y existe la responsabilidad de hacer algo con eso. Que no es solamente hago la denuncia y eso, bueno, queda ahí, sino que eso tiene que tener un efecto. Y esto tiene una pena, ¿no? Entonces, más allá digamos, de la instancia jurídica, está esta línea que tiene que ver con el asesoramiento y la contención. Y después, la línea 137, que también hace la atención, orientación y acompañamiento a los consultantes por violencia sexual y por violencia familiar. Bien. De hecho, la línea 0800 que mencionaste recién, Victoria, está conformada por un equipo interdisciplinario. Tienen abogados, trabajadores sociales y psicólogos a cargo de esa línea de intervención y, bueno, reciben denuncias de todo el país, digamos, una línea gratuita. Así que, bueno, es muy importante eso. Después, si de alguna manera, cuando se exponga el video y demás, pueden agregar esta información anexa para que ya quede, más allá de que lo puedan escuchar y demás, pero que, bueno, que puedan hacer pública esta información y que circule, sería importante, digamos. Sí, totalmente. Ya vamos a estar compartiendo los números también a través de la página. Otra de las preguntas que hace la gente en los comentarios es, ¿cómo saber si mi hijo es víctima de grooming? O sea, ¿qué signos o qué síntomas manifiestan los chicos a los que uno debe estar atento para saber si es o no víctima? Bueno, a ver, hablamos un poco por arriba de eso. En realidad, cuando hablamos de grooming, de bullying, de todas situaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos y que impactan fuertemente en la autoestima, la sintomatología puede aparecer en varios planos. Pensemos que en realidad a lo que ataca fundamentalmente todas estas cuestiones tienen que ver con la autoestima, con el sentimiento de valía de esa persona, ¿no? Estamos hablando de reacciones vinculadas al miedo. Entonces, en realidad, ya sea conductas que tienen que ver con miedo, o enuresis, o encopresis también, o pérdida de apetito, o fuertes cefaleas, es decir, los síntomas pueden ser físicos, pero también estos síntomas si estamos atentos en algún punto, y por eso muchas veces es la escuela la que puede hacer esta detección primaria, tiene que ver también con tal vez la distracción o la falta de concentración, o conductas que tengan que ver con la ansiedad, también la pérdida de apetito, también los trastornos del sueño. Entonces, digo, la sintomatología es variada. Ahora los chicos no sé si Bien, bueno. Justo esto que mencionabas, Vicky, es la importancia de que muchas veces se manifiesta en los aspectos físicos, digamos, y emocionales. Por ahí quienes también reciben la consulta son los pediatras, ¿sí? Porque muchas de las manifestaciones, como decía Victoria recién, tienen que ver con manifestaciones como el dolor abdominal o dolor de cabeza, es justamente producto de cuestiones emocionales que los niños no saben atravesar, producto del miedo y de no saber cómo manejar la situación. Entonces, por ahí también es importante que en los diferentes ámbitos de salud también se pueda tomar esto como si el pediatra identifica estos síntomas, que también pueda hacer una psicoeducación al respecto, ¿sí? Porque son quienes por ahí reciben de manera indirecta, digamos, la sintomatología, y no tiene que ver con una enfermedad en sí, sino con cuestiones sintomáticas enmascaradas a través de esta situación, ¿no? Y más allá de los aspectos que uno puede pensar de lo afectivo, digamos, y de los síntomas físicos, también se puede ver a nivel de la conducta, aparece el retraimiento, deja de interactuar de la misma manera que lo hacía antes, quizás con diferentes personas, ante la presencia. Una de las cosas que por ahí no mencionamos es que muchas veces las instancias o las fases que presentan, digamos, las personas que acosan, los groomers, tienen que ver con generar una amistad, cierta confianza, y muchas veces ha habido una aparición cara a cara o se conocen físicamente. Entonces, frente a la presencia de esas personas, puede que haya alguna conducta de retraimiento físico, digamos, que no puedan mirar a la cara, que no lo puedan saludar, que no puedan, porque saben quién es, pero no pueden emitir o no pueden enunciar qué es lo que está pasando, por justamente el manejo, la extorsión y la vulnerabilidad a la que quedan expuestos, ¿no?
Entonces también se ve como en otros aspectos puntuales, por ejemplo en el ámbito académico, ya sea que se produzca el ciberbullying o el grooming, se ve la reducción de las notas, el rendimiento académico, fatiga, falta de sueño, y bueno, y cuestiones a nivel de lo cognitivo que también dan cuenta de que, bueno, de repente mi hijo, el niño, niña, adolescente, ha cambiado en su aspecto, en la forma de interactuar y demás. Entonces, si uno tiene como adulto, digamos, responsable, como padre o madre, ve a su hijo en la cotidianeidad e identifica que de repente ha hecho un cambio en estos aspectos, bueno, es un signo de alarma. Entonces, hay que poder sentarse, indagar qué está pasando esto, y como decía bien Victoria, lo importante es no juzgar, no culpabilizar, hay que poder entender que muchas veces en esta cuestión de la interacción y la confianza, porque tienen toda una técnica las personas que van a acechar a su víctima, digamos, entonces, bueno, es fácil que ellos puedan caer en esta dinámica y no poder darse cuenta. De hecho, bueno, nos pasa a los adultos muchas veces que, como bien mencionaba Juan José, terminamos siendo víctimas de llamados telefónicos y situaciones donde uno, al no conocer la identidad de la otra persona y al dar tantos datos precisos, piensa que en realidad está hablando de algo certero. Entonces imagínense que si a uno como adulto puede por momentos ser engañado, la vulnerabilidad de un niño ante la exposición es mayor. Entonces es importante considerar eso, acompañar, no juzgar, y sí devolver de alguna manera, como decía Vicky recién, la responsabilidad, digamos, a los padres y a los educadores, ¿sí? Sobre todo en este momento de tecnología, como mencionaba Pancho en su principio, que los niños son mucho más tecnológicos de lo que nosotros, los adultos, podemos ser, digamos, porque han venido en esta era ellos, de la tecnología, entonces han nacido prácticamente y lo han incorporado desde primeras instancias de vida. Entonces también ellos nos pueden enseñar a nosotros, pero el acompañamiento y las experiencias de vida que nosotros podemos tener en relación a esto, le permite a ellos poder discernir sobre algunas cosas. Por ejemplo, el control parental, que es una de las cosas que los papás tienen que tener en cuenta en relación a eso, o la importancia de sostener un perfil privado y solamente acceder o habilitar o aceptar a personas que realmente sean de pleno conocimiento. Como papás, en edades tempranas, sí se pide o se solicita como el control y el seguimiento del niño en las redes, en caso de que hayan tenido acceso a esto. Con los adolescentes hay que tener otro tipo, como decía bien Victoria, de reserva por las cuestiones de la intimidad y de no ser, bueno, abusivos también como padres en relación a eso, y mostrarnos bien confianza para que los niños y los adolescentes se puedan sentar a hablar con nosotros y nos vean, bueno, como personas amigables con las que pueden dialogar y no sentirse juzgados, ¿no? Y sí, bueno, supervisar, eso es importante, supervisar las horas que los niños pasan frente a las pantallas. Hoy es mucho más complicado porque la educación está haciendo a través de las pantallas, entonces la exposición es mayor, como decíamos al principio, pero no es imposible. Si yo me siento con mi niño a hacer las tareas, voy a poder ver a qué plataforma ingresa, de qué manera lo hace, con quién interactúa, y acompañar también el proceso de educación como lo está haciendo. O yo bien mismo puedo, en los ordenadores de mi casa, poner el control parental y de esa manera limitar el acceso. No sé. Y en está bien. Y en este punto creo que es sumamente importante puntualizar también desde como padre con sus hijos la importancia de la cercanía y no como la fuerza puesta en el hipercontrol que termina atosigando muchas veces como a los niños, sino la importancia de enseñar a su propio hijo o sobrino o quien tengan al uso adecuado y responsable de cada una de las tecnologías. Como adultos podemos tener y comprender cuáles son las problemáticas que ocurren, cuáles son las perversiones mentales que van ocurriendo dentro de esta sociedad tecnológica, poder alertar sobre estas conductas, por ejemplo, que iba mencionando Victoria, que iba mencionando Melina, sobre, chicos, si pasa esto y esto, tengan cuidado porque puede tener estas repercusiones, y la forma en la que vos te podés cuidar
es diciéndole, mirá, disculpa, esto no te lo puedo brindar, y que los chicos puedan entender cuál es el límite también hasta qué sí y qué no. Y eso se va construyendo mientras se van acompañando a cada uno de los chicos para asesorarlos y contenerlos también emocionalmente en esto. Me parece que es sumamente importante en relación al tema la importancia del contacto, de los cuidados, y no como el hipercontrol, porque el miedo lo tengo yo, y capaz que el chico no lo tiene, sino al revés, de poder acercarse y poder ir psicoeducando con la herramienta que uno tenga. Y por supuesto, a ver, no todos somos conocedores de todos los temas. Dudas que tengan o dudas que hayan, consultar a un profesional, sea médico, sea psicólogo, sea de la Secretaría de Salud Mental, sea de los distintos dispositivos, para sacarse las dudas de cómo proceder. Siempre sacarse las dudas de cómo proceder ante esto para protegernos de la mejor manera posible. Pero la construcción de la confianza y de los cuidados para todo, ¿no? Porque hoy estamos hablando del grooming, pero esto es para el consumo de sustancias legales e ilegales, para el tema del suicidio, para cualquier problemática que sea social, es cómo ayudo yo a mi hijo o a quien yo tengo cerca para lidiar con estas problemáticas y que estén alertas de que si sucede tal evento, bueno, hay que dar ciertas respuestas para no caer en este ciberacoso, que es el punto que nos trae Lo la charla. importante es esto que nos decís de la comunicación con los adolescentes, de mantener un diálogo con ellos constante, saber qué es lo que hace, qué juegos utilizan. Con respecto a eso hay otra de las preguntas en los comentarios que dice, ¿el perfil del victimario tiene algunas características específicas? Bueno, hace un rato hablábamos, yo cuando hablaba de estos rasgos psicopáticos, tienen que ver, bueno, desde la salud mental y desde la psicología y la psiquiatría, se entiende la estructura en el sentido de cierto gozo en ejercer violencia, ¿no? Es decir, también una elección, son personas que son muy hábiles en elegir a sus víctimas, ¿no? Que tienen que ver con esta vulnerabilidad, tal vez por su edad, tal vez por cierta información previa que manejen. Por otro lado, también me parece que cuando uno piensa, por eso hablaba de, también del bullying o de ciertas características, es la falta de empatía. Digamos, alguien que es empático, que puede como sentir el dolor del otro, o compartir el dolor, o acompañar, o inclusive sentir culpa, no va a tender a hacer este tipo de conductas. Bien. Además de ciertas situaciones, muchas veces, como en la historia de vida de las mismas personas que ejercen esta violencia, ¿no? Tal vez muchas situaciones donde probablemente hayan sufrido violencia, ¿no? Hay un punto donde evidentemente es como la contracara, es una reacción frente a las situaciones que hayan pasado. Por eso digo que siempre, o por lo menos soy de sostener la idea que es fundamental trabajar con ambos, ¿no? Es decir, estos abusadores, es fundamental también poder habilitar espacios para trabajar con estas personas en la modalidad vincular que están estableciendo. Y de hecho, bueno, si es un delito y se penaliza, bueno, en el penal de acá de Catamarca hay un equipo de psicólogos que trabaja también con estos perfiles. Bien. Sobre todo para el reconocimiento de la situación que están generando. Claro, sí. Otra de las preguntas es, ¿qué hacer en plataformas como Instagram, donde la evidencia puede borrarse en cualquier momento? No sé si alguno de ustedes quisiera contestar. Bueno, en realidad un poco lo decíamos recién, digamos, o sea, si el acoso está siendo justamente en la plataforma de Instagram, digamos, o en cualquier plataforma, en cualquier red social, lo importante,
digamos, la precaución de las personas que tomen en contacto con eso es ser cautelosos al momento de conocer que mi hijo o una persona cercana está siendo de alguna manera acosada de esta manera, ¿sí? La vulnerabilidad a la que quedan expuestos también las víctimas tiene que ver con esto, porque no muchas veces se puede acceder a la información, digamos, y a lo fidedigno, digamos, de que yo he sido acosado por este medio. Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos con la forma en la que se maneje la situación y en lo posible evitar justamente que se pierdan pruebas al respecto. ¿Sí? Sí, y en general, perdón Meli, y en general no lo hacen por un único medio, porque en esto que decía Melina de justamente la persuasión hasta lograr como el contacto o el encuentro cara a cara, generalmente son por distintos medios, ¿no? Entonces, bueno, tal vez si un papá, en este caso, digamos, puede detectar que la vía de contacto es a través de Instagram y tal vez se puede perder, o se pierde, de hecho es real, Instagram, la mensajería, digamos, salvo que sea a través de los mensajes, se pierde, tal vez utilizar otro medio que sí nos permita ir guardando esa información, ¿no? Y que permita hacer capturas y todos los elementos o las pruebas que después la justicia pide para poder intervenir. Sí, y probablemente no solamente, a ver, esta persona que es abusadora puntualmente, no solamente lo hace con una sola persona puntualmente. Entonces, por ahí, con los seudónimos que se ponen como de nombres, ir con ese tipo de denuncias, las personas que están encargadas de la búsqueda, probablemente se encuentren con el mismo nombre, con otra potencial víctima que se haya dado, lo cual empieza a dar como información y referencia. A ver, si bien es muy complicado en dispositivos donde la información después termina borrada, pero la información que es recolectada, tal vez como los nombres, los nicknames que se ponen, las modalidades de acciones también tienen que ver mucho, porque Victoria decía recién, donde si bien son personas que empáticamente son prácticamente nulas, pero tienen una gran habilidad de manipular como si lo parecieran. O sea, aparentemente parecen súper empáticas, pero al momento de cometer como el delito, no pasa nada. Entonces, las modalidades de actuación hacen también denotar que puede haber otro tipo de denuncias y se generen más pistas. Todo dato es una pista. Vicky, no sé qué vas. Tenés el micrófono. Tiene el micrófono. Estás apagada. Sí, a esto que decía Juan, de cómo utilizar como el perfil o como la seducción, había una campaña en UNICEF que salió hace muchos años, pero era muy impactante visualmente y el mensaje que tenía, porque era un hombre disfrazado de un copo de nieve gigante, va a una plaza, todos los chicos empiezan a comer, y cuando termina dice, este hombre es un abusador. Digo, cómo en realidad todo el tiempo hay una venta y una seducción desde afuera. Eso hablamos, bueno, hoy hablamos de esto como algo muy finito que tiene que ver el grooming, pero en realidad cuántas cosas tienden a ser justamente como seductoras para los niños, y en realidad el riesgo no tiene que ver con eso, sino con quiénes estamos al lado y cómo acompañamos. Entonces, por eso me viene como la famosa frase que creo que más de muchos de nosotros hemos recibido es: no hables con extraños o no recibas cosas de extraños. Bueno, tiene que ver un poco también en el fondo sobre estos cuidados de, bueno, esto del copo de nieve, de esta persona que también actúa lo que le gusta a los niños y que en el fondo o en otras modalidades está buscando como otra intención. Volvemos, a ver, fíjense cómo constantemente en toda la charla se vuelve a remarcar la importancia de los cuidados, de enseñar a cuidarse y de cuidarse a uno mismo también en todos estos sentidos, ¿no? Sí, totalmente, y volvemos al mismo punto, no es ni lo prohibitivo, ni anular, ni vedar. Digamos, sabemos que una de las tasas de mayor porcentaje del abuso sexual es intrafamiliar.
Digo, también cómo deconstruir los mitos de no hablar con extraños, como decía Juan, en realidad cuando muchas veces tienen que ver con los círculos de confianza. Y de hecho, si bien los acosadores pueden ser extraños, la estrategia tiene que ver con la confianza, con construir confianza, con la seducción en el vínculo, para tener cada vez más información y después poder usarlo a su favor a través de la amenaza. Hay una serie de Netflix que es muy interesante y la han trabajado muchos pedagogos con sus alumnos, que es 7 razones, que es una serie que se trata del bullying, donde finalmente la protagonista se suicida, y en realidad lo que nos permite, digamos, como ir deconstruyendo, tiene que ver con todo este maltrato, con todo este abuso, con toda esta vulneración y con toda la exposición, porque lo que estamos hablando y lo riesgoso tal vez de todos los medios de comunicación, estos medios tecnológicos, tienen que ver con la exposición. Entonces no es el medio, sino la manera en que se usa eso. Así que bueno, me parece que eso es algo importante, porque es un límite muy finito de pensar que a veces cuanto más cercano, o cuanto más confianza haya, o cuanto más próximo, no hay riesgo, y no es así. Bien, y entendiendo de este lado, Vicky, como decías, donde me parece que me parece no, todos tenemos una responsabilidad social en la sociedad en la que vivimos. Y dependiendo del rol que cada uno de nosotros esté cumpliendo, nos hace responsables de quiénes tenemos al lado y cuáles son las herramientas que nosotros también podemos enseñar. Si yo soy un profe de básquet, por decirlo de esta manera, y tengo alumnos a mi cargo, yo también como profe puedo enseñar un montón de herramientas de qué cuidarme, cómo cuidarme, qué hacer, qué no hacer. Decían esto como de la serie esta es muy gráfica relacionada a este tema, y como también, por ejemplo, un profe de básquet, un profe del cole, un médico, un psicólogo y demás, puede como prevenir este tipo de situaciones y a su vez ser como un evento concreto, como de evidencia, para poder enseñar y que los chicos aprendan otras cosas u otras maneras. Me parece que no solo es tarea de los padres puntualmente, sino desde cada uno como sociedad. En su primer momento marcábamos, y estamos hablando y lo estamos haciendo también por un medio de la importancia de la comunicación y las redes de comunicación y los medios de comunicación, y son temas que hay que visibilizarlos, son temas de los cuales hay que hablar, de los cuales hay que enseñar para prevenir al máximo que estos eventos sucedan, ¿no? Claro, sí. Como decía Juan, es muy importante que de manera colectiva conozcamos sobre estos temas y que también los demos a conocer. Justamente el objetivo de este programa es ese, dar a conocer distintas temáticas y las cuales sean abordadas por profesionales, porque también hay que, digamos, buscar información fidedigna, no de cualquier fuente. La última pregunta que realizaron en los comentarios es: ¿cuáles son las diferencias entre grooming, ciberbullying y sexting? Bueno, en realidad todas pertenecen como al ciberacoso, digamos, ¿sí? Ahí se desprenden. Y cada una tiene una particularidad, digamos, como mencionamos recién, el grooming hay una cuestión asimétrica entre el groomer, digamos, y la persona y la víctima. Generalmente puede ser un adulto o dos menores, uno de 17 años y uno de 12, donde efectúa cierta vulnerabilidad y que tiene que ver puntualmente con lo sexual, ¿sí? Con un acoso que termina teniendo como finalidad, ya sea la exposición del cuerpo, bueno, imágenes o pornografía infantil o el contacto per se, digamos, del acoso, ¿sí? Con respecto al ciberbullying, digamos, vendría a ser el bullying entre pares mediante la tecnología, ¿sí? Donde ya no hay una asimetría, digamos, en la edad entre pares, pero que también tiene como, bueno, la vulnerabilidad de unos sobre otros. Y el sexting tiene que ver con la propagación de información íntima, digamos, entre pares muchas veces,
bueno, de imágenes o bueno, de cosas que puntualmente pasan, por ejemplo, entre las parejas, que se conocen las contraseñas o que se pasan imágenes en una cuestión de intimidad, pero que después, frente a determinados conflictos, determinadas situaciones, el momento en el que yo envío esa información, dejo de tener control sobre lo que pueda pasar. De hecho, como bien mencionaba Victoria, justamente el desenlace de esta serie de 13 razones, digamos, tiene que ver justamente con eso, con que se desencadena una exposición por parte de una protagonista de cierta información de contenido íntimo que la deja expuesta frente a todos sus compañeros, y cómo eso, bueno, vulnera su aspecto psicológico y bueno, termina llevándola al suicidio, ¿no? Puntualmente esas son las características que todas se dan mediante la tecnología, pero con las particularidades puntuales que tiene cada una. Y bueno, volviendo como esto de la importancia de los educadores, así como los papás le dicen a sus hijos que miren antes de cruzar la calle, hay otro lema ahora que es que piensen antes de publicar, digamos, y antes de exponerse, digamos, como poder hacer este ejercicio previo, este análisis, esta crítica, digamos, hacia uno mismo, de qué es lo que estoy exponiendo y de cómo esa información, al yo liberarlas, digamos, a los medios, bueno, se prolifera en milésimas de segundos. De hecho, en los grupos, bueno, así fue como se hace visible, digamos. Bueno, me explayo un poquito más en esto, que por ahí fue lo que puntualmente no hemos tocado respecto al sexting, pero sí, bueno, que también es importante y que es otra forma de vulnerabilidad. No sé si queda clara la diferencia, si responde la pregunta o no. Sí, sí, Melina, quedó totalmente claro. Es muy importante esto que dijiste de que tenemos que concientizar a nuestros hijos acerca de todos estos riesgos que existen y también responsabilizarlos, que ellos sean conscientes de lo que comparten y de a quienes le dan la confianza también. Antes de despedirnos, ¿alguno de ustedes quisiera añadir algo más o quisiera dejarle algún mensaje a la sociedad? Mira, puntualmente me parece que como personas y como responsables dentro de cada lugar que nos toca en este momento, la importancia de conocer con quién estamos, conocernos a nosotros mismos, conocer la realidad, conocer, en este caso, los que tengan hijos y niños, conocer qué se mueve en las redes sociales, qué se hace, de qué manera. Y vuelvo como a este punto, no para hipercontrolar, sino porque cuando uno tiene el conocimiento de cuáles son las cartas que se están barajando sobre la mesa, vas a ver a qué juego está jugando. Entonces, mientras más conocimiento y herramientas yo tenga sobre las temáticas y las problemáticas que mis hijos, los niños, adolescentes pueden llegar a estar pasando, muchas más herramientas van a tener para poder ayudarlos, porque termina siendo al fin y al cabo donde una persona es potencial víctima de su victimario o de algún evento, mientras más herramientas tengamos, más posibilidad vamos a poder, vamos a tener de poder ayudar a esa persona a que no sea víctima y a poder brindarles herramientas para defenderse ante estas situaciones. Porque a lo largo de la vida vamos transcurriendo por un montón de problemas, hasta nosotros mismos podríamos haber pasado por situaciones de estafa, situaciones de algún acoso y más, y que no nos dimos cuenta. Pero teniendo las herramientas para poder enseñar y que lo aprendan, me parece que es como un buen mensaje a la conciencia de cada uno de nosotros y a la hiperexposición que hay hoy en día de todo, porque vemos en las redes sociales que van al baño, se sube una foto, se hace un asado, se sube foto de todo. Es como tal exposición de que la importancia de la intimidad también, donde eventos sucedan para nosotros mismos y eso sea como muchas de las cosas valoradas. Y todas dudas que se tengan hay que sacárselas, porque no todos sabemos todo y es necesario sacarse dudas para poder tener más certeza. Bien, muchas gracias, Juan. Victoria, quisiera dar algunas palabras de despedida,
o añadir algo más. Agradecer estos espacios de conversación. Somos preventores cuando intervenimos, somos preventores a través del diálogo, somos preventores a través de la comunicación, somos preventores a través de nuestras acciones y como decía Juan, en realidad hoy desde el lugar, desde la Secretaría de Salud Mental, tal vez acompañamos más como el sufrimiento o el síntoma, pero lo interesante es poder intervenir a tiempo y no llegar tarde. Así que agradecemos la invitación, la convocatoria y bueno, estamos dispuestos a acompañar estas iniciativas. Así que muchas gracias. E invitar también, invitar que para la semana que viene va a estar otra charla que es sumamente interesante, va a haber también gente del equipo de la Secretaría, charlando sobre el tema de suicidio, como también este tema es súper importante, porque todos los temas se vinculan y se relacionan con todos, así que invitarlos a todos a la participación de esto, y por supuesto agradecer al Senado, agradecer a ustedes, al equipo de ustedes, a Salomé, a Augusto que se puso en contacto con nosotros, a Julio que también está ahí en la coordinación, a la invitación al espacio. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por la buena predisposición desde un inicio. Como dijo Juan, el próximo martes a las 18 horas habrá una charla sobre el suicidio en este programa. Y también quisiéramos agradecerle a todo el equipo de la Vicegobernación por estar en cada detalle, a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, perteneciente al Ministerio de Salud, por brindarnos esta charla tan fructífera, y a nuestro querido vicegobernador, el ingeniero Rubén Dusso, que es quien nos da el lugar para llevar a cabo estos espacios. Los invito también este viernes a las 19 horas a una charla de Conectadas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego.